Amados, ya que están de pie, abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías. Profeta Jeremías, capítulo 17. Y acompáñenme a leer 2 versículos del capítulo 17. Están entre 2 versículos muy predicados y muy conocidos. El versículo 7 y el 8. Es que el 5 y el 9 son muy conocidos. Pero quiero que leamos el capítulo 17, versículo 7. Si no tiene, mire la pantalla que por ahí apareció. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén y amén. Cierra tus ojos, dile: Señor, ahora te pido que me hables. Dile: Señor, enséñame. Señor, permíteme ser instruido en tu palabra, conocer misterios. Señor, no quiero simplemente ser un oidor, como tampoco quiero ser un visitante o un simpatizante. Dile: Señor, yo quiero ser tu discípulo. Por eso quiero en esta noche aprender. Dile: quiero aprender, Señor. Y quiero aprender de ti algo real y verdadero para fortalecer mi fe y para afianzar mis convicciones en ti, mi buen Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, tomen asiento, dando un fuerte gloria a Dios. Uy, no, man. Venga, a mí me dio pena ajena. Me dio pena. Póngase sobre sus pies. Venga, póngase sobre sus pies. Vamos a practicar. Póngase sobre sus pies. Amados, tomen asiento, dando un fuerte gloria a Dios. Ahora sí, los que están en la transmisión les escucharon, porque no hayan escuchado nada. Yo he llamado esta predicación árbol, poste o estaca. Así llamé la predicación: árbol, poste o estaca. Mira, mi amado, que hay hay varios pasajes bíblicos donde la Biblia, en la palabra de Dios, ilustra y tipifica la vida de las personas, de los creyentes, como árboles. Pero también el Señor utilizó el árbol para manifestar el que es y el que no es, hablando del árbol malo que da mal fruto y del árbol bueno que da buen fruto, ¿se acuerdan? Siempre el árbol ha sido y fue y será una herramienta para que los seres humanos comprendamos muchas cosas, muchas verdades. Y en la Biblia el Señor lo usa para ilustrar la condición en la que podemos vivir y deberíamos vivir los creyentes. No sé si ustedes se acuerdan del Salmo 1, versículo 3. Pues es este mismo texto. Dice: será como el árbol plantado junto a aguas, corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Se acuerdan? Es el mismo texto. O sea, es la referencia bíblica de este libro de Jeremías y del Salmo 1. Tienen el mismo contexto y el mismo propósito. Yo no sé, mi amado, pero doy por hecho de que todos sabemos que es un poste. Y si no sabe, pues mire por la ventana y ahí ve estos postes. Elementos rígidos. ¿Útiles? Sí, son útiles para un propósito muy específico. Y no sé si sabe qué es una estaca. Es un palo que se entierra con el propósito de sostener algo. Puede ser una cerca, amarrar un animal, marcar un punto.
Yo leo estos textos y pensé en que el Señor le está hablando a su pueblo en este caso y a través de ello a la iglesia. Y habla de la bendición que hay para el ser humano que verdaderamente confía en el Señor. Yo creo que como nunca, y lo digo con el respeto para las personas que de pronto no pertenezcan a esta condición, pero como nunca, la iglesia del Señor no confía en Dios en este tiempo. Y lo hace manifiesto de muchas maneras. Una, porque no es a Dios a quien se busca, no es a Dios a quien se anhela de verdad. Se anhelan muchas otras cosas, se buscan otras cosas. Pero lo que dice el versículo 7 es bendito el varón. La palabra bendito tiene una connotación de alguien que está viviendo en el propósito y a la manera que Dios quiere que viva. Ahí es donde a veces nos debíamos de revisar y decir, oiga, yo estaré viviendo a la manera que Dios quiera que yo viva. ¿Será que lo que vivo hoy y como vivo hoy es lo que Dios quiere que yo viva? Alguien me dijo hace muy poco, pastor, ¿qué será lo que Dios quiere de mí para pasarme por tantas cosas tan duras? Una persona que realmente está pasando situaciones terribles, hermano, en todas las áreas. Tiene cáncer, tiene una familia terrible, terrible con ella. Es una mujer. Económicamente está arruinada, quebrada. Es una prueba, hermano. Y me sorprende es que se la pasa cantándole y adorando al Señor. Yo digo, tremendo. Y me preguntaba, ¿qué será lo que? Y yo le dije, glorifícalo, solamente confía. Confía. Porque qué fácil es decir, yo confío en el Señor cuando todo está bien. Pero el Señor habla aquí en la palabra diciendo que es bienaventurado el varón que confía en el Señor y cuya confianza realmente es Dios. ¿Qué evidencia que confiamos o no confiamos en el Señor? ¿Qué evidencia que tú confías en alguien? ¿En quién confías tú? Probablemente en tu esposo, en tu esposa, a lo mejor en tus hijos. De ahí para allá empieza a haber dificultades. En tu mamá, la mamá es así, es garantía, ¿sí o no? La mamá es, en algunas ocasiones, el papá. Pero de ahí en adelante confiar en alguien es muy difícil. Ahora el Señor habla y dice que aquel que verdaderamente confía, ahí dice, es como un árbol. Es como un árbol que está plantado, dice allí, que está ¿qué? Diga conmigo plantado. Junto a las corrientes de aguas. Que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará. Mira, ¿sabes qué está diciendo? En los momentos difíciles estará firme. Cuando haya, ahí estará. Cuando problemas, ahí estará. ¿Sabes qué evidencia? Que tú confías en el Señor. Que tú estás. Que tú estás ahí, delante de Dios. Ante cualquier circunstancia. Eso habla verdaderamente de lo que se confía, de cuánto se confía en el Señor. Ahora, mi amado, yo me acuerdo, esto tal vez lo relaté en algún momento
en alguna prédica. Hace algunos años, en la casa de campo de mi papá, allá en la finca, se cortaron unos árboles y se hicieron algunas estacas para una cerca. Se cortaron y eso, se metieron unos palos gruesísimos. Yo me acuerdo que eran que tocaba levantarlos entre dos personas para poderlos meter. Y se armó una cerca frente a la casa, es una cerca grande que había allí. Resulta que nosotros, hablo de nosotros, mi hermano Edgar, mi mamá y yo, nos fuimos y trasplantamos unos eucaliptos, bebés chiquitos, unas cositas así de grandes, flaquitos. Los sacamos y fuimos y los sembramos ahí, cerquita, entre poste y poste, sembramos un arbolito. Yo sembré 5. Me acuerdo tanto que sembré 5. La cuestión es que pasados los años, estoy hablando de por ahí unos 8 o 10 años, los árboles crecieron. Un eucalipto de 8 o 10 años ya es un árbol grandísimo. Su tronco ya era grueso. Pero la cerca se había podrido esos palos y pues muchos se cayeron. Pero como los árboles crecieron, pues los alambres de la cerca se aseguraron a los árboles. Y la cerca permaneció ahí, pero los palos, las estacas se cayeron. En ese entonces, también tomamos un eucalipto cortado, alto, para conectar una antena de televisión. Imagínense, la antena de televisión de mi época era una cosa de varillitas de aluminio, ¿sí? Y uno la montaba y pues allá lograr conseguir una señal era, mejor dicho, un milagro de Dios. Pero eso de que sin ser cristianos todavía había algo de fe, sembramos un árbol. Yo creo que tendría esa vara por ahí unos 8 metros de altura. Larga, larga. Y en la parte de encima le amarramos y cuál nos vimos para parar esa vara y poderla clavamos un poste. ¿Sí? En ese mismo evento de la cerca. Pues ese fue el primero que se cayó. Ese se cayó antes que todos los otros postes, que las otras estacas. Y yo traía a memoria esto y por eso le puse este nombre a la predicación. Porque es curioso cómo dentro del pueblo del Señor hay muchas estacas y hay muchos postes. Yo me he dado cuenta, mi amado, que en la iglesia del Señor hay personas que agarran y ¡pam!, se meten ahí y son visibles y sí, son muy útiles para una función. Pero un día ¡pluc!, se caen, se van, abandonan. Y son muy pocos los árboles, es decir, muy pocos los que confían verdaderamente en el Señor. Y cuando estamos hablando de árboles, yo noto que hay unas características que son muy diferentes. Una cosa es ser plantado, y todos entienden qué es plantar, ¿verdad? Plantar es abrir un hueco, abonar una tierra, poner un árbol o una semilla, taparla, cuidarla, regarla y que salga. Y que eche raíz. Pero cuando vamos a sembrar un poste, y especialmente si es de concreto, no tiene la menor posibilidad de que eche raíces. Porque yo he visto cómo hay terrenos que ceden allá en la finca, como todo es loma. Hay momentos donde, pero hay árboles que se mantienen. Es más, hay árboles que soportan la tierra que se va a caer. Pero cuando se mueve una tierra y hay un poste, no tiene fortaleza. Lo que se le pone alrededor para sembrar, así sea concreto, un día
termina debilitándose y cayéndose. Y una estaca es igual. Se abre un hueco y se pone para que quede, para que funcione en algo, pero se termina. Mas el árbol permanece. Ese árbol, de esos árboles que sembramos, y yo les estoy diciendo que eso posiblemente lo hicimos hace 50 años, más o menos, porque yo debería tener alrededor de unos 10, 11 años. Para los que no saben, tengo 61 o voy a cumplir 61. Soy chino, joven, sí. O sea, póngale que hayan sido hace 45 años, entre 45 y 50 años. Y yo voy a la finca y veo un árbol gigante ahí. De todos esos hay uno porque los otros los cortaron, pero quedó uno ahí. Y es gigantesco, gigantesco. Es un árbol grandísimo. Y ahí sigue. ¿Y saben por qué me di cuenta que permanece y que está también? Porque no muy lejos hay una quebrada. Y yo me imaginé que las raíces de ese árbol van por allá. Claro está que allá es una zona húmeda que llueve continuamente y si no llueve viene el neblina y eso que trae rocío y moja la tierra. Es una zona húmeda. Pero pensaba yo, oiga, ¿cuánta gente se planta o es plantada realmente que verdaderamente confían en el Señor? ¿Saben, mis amados? Una de las cosas que Dios más exige, no pide, exige para un verdadero creyente es estar plantado. Yo he visto muchos que tienen aspecto de árbol, parecen árbol, se ven como árbol, pero no fructifican. Y en la Biblia hay una historia de una higuera, que el Señor un día la vio de lejos, muy verde, muy bonita, y se acercó a tomar fruto de ella y no lo halló, dice la Biblia. Y el Señor la maldijo y se secó. Pero también hay la historia de otra higuera, también de otro árbol plantado, que duró un tiempo y no daba fruto. Y el dueño de la finca dijo, ay, ese no quiere dar fruto, córtenlo y échenlo a quemar. Y que uno de los trabajadores, uno de los siervos dijo, no, 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 señor, démosle un añito más. Un añito más. Yo voy a abonarlo, yo voy a invitarlo a la escuela bíblica, yo voy a invitarlo a que venga a los cultos y que utilice los dones. Yo voy a estarlo acompañando y voy a estar orando por él y voy a abonarlo, voy a cuidarlo. Si en un año no da fruto, pues ahí sí, ni modos. Porque el Señor dice, está ocupando un lugar que podría estar ocupando otro que sí fructifique. Y está absorbiendo la comida, los nutrientes para otro que sí dé fruto. Así es el reino de los cielos, hermano. Y el Señor aclara la importancia de permanecer, de estar plantado y permanecer. ¿Sabe que permanecer no es fácil? ¿Y sabe por qué no es fácil permanecer? Porque desafortunadamente van a venir muchísimas cosas que quieren moverte, que quieren movernos. Y hay uno interesado, ante todo hay uno interesado en moverte. Uy, es que aquí no lo valoran. De tan bueno, con todo lo que hace, tan especial y mire, ni lo miran. Y es que no sé qué. ¿Sabe qué vocecita es esa? Alguien que es experto en arrancar, ¿qué disque para poner en otro lado? Y el único que puede trasplantar en el reino de los cielos es el Señor, no los seres humanos. Los seres humanos somos expertos en arrancar para destruir, nunca para trasplantar.
Pero eso requiere permanencia. La palabra del Señor en Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, que es la parábola de la vid verdadera, dice en el versículo 4 al versículo 10, 8 veces permaneced. Mira cómo dice. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es la palabra común en estos textos? Permanecer. Mira, mi amado, yo les hice una pregunta capciosa, dicen por ahí. ¿Cuántos tuvieron un día difícil? Yo levanto la mano. Sí, mi día fue difícil. Pero fue un buen día. ¿Fue pesado? Sí, pero fue un buen día. ¿Hubo preocupaciones? Sí, pero fue un buen día. ¿Saben, mis amados? Nosotros tenemos que entender que el permanecer no garantiza que no tengamos sequías, tempestades, dificultades, desánimos, tristezas, cosas así. Eso no nos lo evita. Pero sí nos permite el saber que confiamos en Dios y que estamos así como árboles plantados junto a raíz para saber que a pesar de lo que sea, Dios tiene el control. Dile al que está a tu lado, Dios tiene el control. Sea lo que sea, Dios tiene el control. Parezca lo que parezca, veas lo que veas, sientas lo que sientas, pienses lo que pienses, Dios tiene el control. Punto. Pero yo no entiendo. No se trata de que entiendas, se trata de que creas. ¿Se trata de que confíes? ¿Saben? Un niño pequeño, cuando está junto a su papá, él no se preocupa si viene un carro, si va a llover, si lleva chaqueta, si hay plata. ¿Sabe el qué hace? Se toma de la mano de su papá y punto. ¿Quién responde? El papá. Para lo que sea, en lo que sea, como sea, confía en el papá. Él no le anda preguntando, papá, si trajo plata para el bus. El niño no le pregunta, el niño se le levanta y si lo sube al bus, si no. Y si lo lleva caminando y se cansa, H, o como dice mi nieta, upa, abuelo upa, venga para acá. ¿Por qué? Porque confía. Así Dios espera que nosotros seamos. Yo me acuerdo tanto de Santiago, el nieto del pastor Humberto. Aprendió a caminar año y un mes, 2 meses. Y pues, ¿cómo caminó el niño al año? Y parece un patico, ¿cierto? Y él lo sentaba en el escritorio
Y él se ponía a trabajar en su escritorio y él le daba papeles y él jugaba ahí, él feliz ahí. Y un día yo estaba allá con él preparando temas y hablando de estas cosas y estaba sentado y aquí había un archivador. No habría más que esta distancia, yo creo. Se para, el niño estaba aquí, se para, va y coge el archivador y en el momento en el que él se paró, el niño se paró y pega el carrerón por el escritorio y cuando se voltea, el chinito venía volando. No dijo nada, se tiró. El pastor tiró la carpeta, lo que tenía encima. ¡Ah! Coge ese chino. Y el chinito, ¡otra vez! Y esa es una de las imágenes que yo tengo de lo que es confiar. ¿Sabes Dios qué espera de nosotros? Que nos lancemos a sus brazos y que nuestra confianza se haga manifiesta permaneciendo, porque lo que muestra que podemos confiar en el Señor es que eso en Él. Permanezcamos. Pero entendieron, ¿sí o no? Ahora, mi amado, el Señor nos insta a esa permanencia en diferentes maneras. Miren, Juan 6:54. Ahí atrásito porque estamos en Juan 13. Juan 6:54 al 56. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué es lo que está diciendo? Oiga, lo que les da vida verdaderamente soy yo. Aliméntense de mí. Nútranse de mí. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Confíen en mí, pero para eso permanezcan, hermano. Que se note verdaderamente el interés, que se note verdaderamente el deseo, que se note verdaderamente el compromiso, que se note verdaderamente la intención, que no sea por las circunstancias, por los estados de ánimo, o si llueve o hace sol, que sea porque de corazón quiero más de Él. En serio. Pasaba una señora hoy, muy bonita ella, ya de edad, muy limpia me refiero, todo muy bonito, y llevaba una cajita, y en la cajita llevaba unas chimoltrufias, no, unas trufas. Es que para acordarme el nombre me toca así. Oiga, yo nunca había comido las famosas trufas hasta hace unos días atrás, o si las comí no me acuerdo, o no sabía qué era, se llamaban así a lo mejor. Y entonces pasa. Yo había acabado de almorzar y llega y me dice, señor, le quisiera usted, muy bonito la manera como, muy bien habladita, señor, quisiera usted ayudarme con mi trabajo. Es que yo hago cosas muy ricas y con esto sustento mi casa, ¿me ayuda? Y yo llego y molestando le digo, venga, pruebo y si no me gusta no le compro y ahí le queda. Pero si me gusta, ¿y sabe qué me dice? Listo. Si no le gusta, no me paga nada. Pero si le gusta, me lleva esto, esto y esto. Listo. Pues agarro yo una de las trufas esas. ¡Oh! Molestando. Oiga, estaba deliciosa. Pues, ¿qué tocó? Llevarla. Tocó. Y yo pensaba, oiga, así como es de delicioso comer esto, así de delicioso
es alimentarse de Cristo. Es más, aún es más delicioso. Porque yo me doy cuenta, esa muy rica pero mucho dulce, va a terminar, donde yo me coma todo eso, voy a terminar con un paro diabético. Pero no importa cuánto de Cristo reciba, más nutrido estoy. Y eso es permaneciendo. No es de otra manera. Ahí, estando. Pero, sin peros. Es que no importa. Es que está lloviendo. No, ahí. Porque eso garantiza y demuestra que yo estoy confiando. Pero hay otra, también en Juan 8. Juan 8:31. Y le dice el Señor a los discípulos que habían creído en él de los judíos, le está hablando y dice ahí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis. Mira, mi amado, Dios claramente nos llama a que seamos sus discípulos. Para que seamos sus discípulos. No simpatizantes de Cristo. No visitantes de Cristo. No ocasionales de... No, Él está hablando de que seamos discípulos. Y lo que dice para que nosotros verdaderamente seamos discípulos es que permanezcamos en la palabra. En la palabra. ¿Sabe qué demuestra que yo confío en el Señor? El estar continuamente en la palabra, permanentemente en la palabra, siempre recibiendo, comiendo, digiriendo palabra a palabra. Pero muchas veces nos la pasamos recibiendo cualquier cantidad de basura y nada de palabra. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Versículo 17. Escucha esto. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira, mi amado, alguien me pregunta, pero ¿cómo hace uno para permanecer? Pues haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo hago para hacer la voluntad de Dios? Pues leyendo la palabra. ¿Y qué para leer la palabra? Pues anhelando y deseando a Cristo. Eso es permanecer. Y permanecer en la voluntad de Dios es lo que nos hace, uno, verdaderamente ser familia de Dios. Permanecer en la voluntad de Dios es lo que nos permite tener vida eterna. Estar en la voluntad de Dios es poder disfrutar eso bueno, agradable y perfecto que tiene Dios para nosotros. ¿Cuándo? Cuando cambiamos de disco duro. Cuando decidimos confiar y permanecer en Él. Y en Proverbios capítulo 10, versículo 25. Proverbios capítulo 10, versículo 25. Como pasa el torbellino, dice por ahí. Como pasa el torbellino, así es el malo, no permanece. No sé si ustedes han visto esos documentales o películas, porque hay hay muchas películas de huracanes y todo, ¿sí? Hay una película de unos locos que se la pasan corriendo detrás de los tornados y que es que con una máquina, un carro así especial que se enganchaba y el tipo grabando, pues el tornado lo cogió y lo estrelló y se lo llevó por allá y ¡pum! Y que hasta ahí llegó. Así dice la palabra que es. Exactamente eso es lo que está diciendo. Que así como pasa, así es el malo, ese no permanece. Pero dice la segunda parte, más el justo permanece para siempre. Escúchame, mi amado, que es que nosotros tenemos que entender que el ser
árbol plantado junto, es alguien plantado que permanece y que da fruto. Yo le he tenido que decir a muchas personas, revisen su fruto. Revisen su fruto. ¿Quién puede de los que hay a tu alrededor testificar que tú eres bendición para él? Que tú has aportado, que tú estás haciendo algo bueno en el sentido espiritual, pero también en el sentido natural. El justo permanece para siempre. Ahora, mi amado, lo que hace que un árbol dé fruto es que esté plantado y que permanezca. Saque una planta, la que sea, que dé fruto, sáquela y póngala en otro lado, se seca el fruto. Para que vuelva, toca cuidarla mucho y esperar, podarla y hacerle un poco, a ver si de pronto. Pero normalmente, para que un árbol o una planta que da fruto dé fruto, tiene que estar plantada y permanecer. De ahí, mi amado, que uno cuando ve personas que no son plantadas y no permanecen, nunca dan fruto, nunca. Son de los que tienen por himno la canción de ese profeta del mundo que dicen: no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo hogar ni porvenir. Es decir, no. O como dicen por ahí los adagios de los abuelos: ni chicha ni limonada. ¿Y sabes qué dice el Señor respecto a eso? Porque Él también dice eso. Que es mejor ser frío o caliente, porque a los tibios. Entonces, mi amado, tiene que ver con eso. La permanencia es la que trae fruto. Y en Juan 15:5 el Señor dice: si permaneciereis en mí y yo en vosotros, llevaréis fruto. Pero también la permanencia en la palabra trae respuestas. ¿Por qué no sé? ¿Por qué no entiendo? Pues permanece en la palabra. Un profesor a mí me dijo algo: cuando no entienda algo de la palabra, no lo tire, no lo deseche, no, téngalo, que un día Dios le va a dar una respuesta sobrenatural sobre eso. Y vaya verdad. Hay muchas cosas que a veces uno no entiende de la palabra, pero uno sigue ahí orando y un día el Señor viene y ¡pum!, le suelta una perla, hermano. Y uno dice: ¡wow! Tremendo. ¿Ah? Allí es donde en la permanencia vienen las respuestas del Señor, hermano. Dios trae respuestas a los que permanecen. Y como dice en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14 al 16, leámoslo. Primera de Timoteo capítulo 4. No descuides el don. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Persiste en ello. ¿En qué? En tener cuidado de la doctrina. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Mira la importancia de permanecer, la importancia de ser ese árbol plantado, no ser una estaca temporal o un poste ahí que sí, hoy está sirviendo, aleluya, gloria a Dios, pero mañana no da fruto nunca un poste, no da fruto nunca una estaca. Solo un árbol plantado verdaderamente junto a corrientes de agua es la que da fruto. Por eso, hermano, yo tengo que revisar
¿Cuál es mi papel? Si realmente mi vida, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo, ¿dónde? En consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, ¿en qué? En la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita, ¿cuándo? Los jueves en la noche, los domingos a las 10 de la mañana. El domingo les voy a hablar también de esto. Medita en la ley de día y de noche. ¿Por qué? Porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y viene Eso es lo que dice. ¿Soy bienaventurado? No, es que yo soy Pedro Remalas. A mí todo lo malo me pasa, a mí nadie me quiere, todos me odian, voy a comerme un gusanito. Es porque no permaneces, hermano. Es porque no eres alguien fructífero por causa de no tener identidad y confianza en el Señor. La falta de identidad cristiana te lleva a pensar que no eres de aquí, no eres de allá, que es que allá y que es que aquí y que es que no sé qué. Y siempre estás en conflicto de identidad. ¿Por qué? Por no permanecer. ¿Cuántas mamás hay aquí? Levanten la mano las que son mamás. Si tuvieses que escoger a una de tus hijas, ¿cuál desecharías? Paola, ¿cuál de las dos tienes que? ¿Cuál? ¿Sabe qué ve uno en las cárceles? En los días de visitas. Mamás, en cantidades alarmantes. Ocasionalmente va el tío, ocasionalmente va el hermano, no, la mamá está ahí. Pero el sinvergüenza es que mató, era un asesino, pero no era mi hijo. Saben, mis amados, si hay algo que nosotros no tenemos que entender, es que sin importar qué tan malos hayamos sido o qué tan terribles permanezcamos, pero si creemos y confiamos en el Señor nos cambia y nos lleva a ser como Él, a aprender de Él, a vivir. Y eso nos lleva a dar el verdadero fruto. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni potestades, ni principados, nada que exista podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y si nosotros, siendo malos, amamos a nuestros hijos, ¿tú te imaginas cuánto más nuestro Padre Celestial nos ama? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Diga conmigo, permanecer. Diga conmigo, ser árbol, no poste ni estaca. Puedes tener cara de poste o cara de estaca, pero el fruto. No, ¿sabes qué? Es que es imposible. Yo miro hoy día ese árbol gigantesco y se comió, creciendo, se comió el alambre. Ya el alambre pasa como unos 20 centímetros por dentro del tronco, o lo que queda, porque quedan unas puntas ahí, esa cerca ya se cambió y ya no se puede sacar ese alambre. Siempre cumplió, y no importa que los postes se hayan caído, que el alambre se haya podrido, no importa que la circunstancia, y no importa que las puntas del alambre lo hayan lastimado, por estar plantado y permanecer firme. ¿Quedó con marcas? Sí. ¿Cuántas marcas tenemos? ¿Cuántas marcas hay en el corazón? ¿Cuántas marcas hay en la vida? ¿Cuántas? Pero en Cristo, eso, como dijo Pablo, son medallas que luzco. Pablo decía, miren,
Miren, cuántas veces he azotado, cuántas veces he sido apedreado, todo para la gloria de Dios. Y me gozo en el Señor por ello. ¿Por qué? Por permanecer. Termino, mi amado. ¿Qué me lleva a permanecer? Mi convicción. Es la convicción, hermano. Porque la convicción habla de qué tanto realmente yo creo en el Señor, qué tanto confío en el Señor, qué tanto estoy dispuesto a arriesgar en el Señor, qué tanto esto puedo lanzarme al abismo sabiendo que el Señor me va a recoger. A veces somos como el alpinista ese que un día estaba escalando. Y claro, ellos clavan sus cuerdas de seguridad y todas esas cosas, pero en una de esas, ¡pah!, se le soltó una y ¡fu!, se fue. Y quedó colgando del arnés. Quedó aquí, colgando. Y de pronto se nubló la montaña. Vino el niebla. Y él entonces empezó como a moverse para un lado y para otro a ver si tocaba montaña a algún lado y nada que tocaba. Y luego para el otro lado y nada que tocaba montaña. Y empezó a hacer frío. Y empezó a venir la noche. Y él empieza a gritar: ¡auxilio! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Elme! Y ya estaba oscuro cuando de pronto dice: ¡Dios, ayúdame! Y Dios le contesta: ¿qué quieres que haga? ¡Ay, quién es! Soy Dios. ¡Ay, Dios, gracias! Ayúdame, sálvame, socórreme. Le dice: saca el cuchillo. ¿Qué tienes? Ahí. Eso es cargando un cuchillo. Saca el cuchillo y corta la cuerda. ¿Qué? Corta la cuerda. ¡Auxilio! ¡Alguien más que venga a ayudarme! A la mañana siguiente apareció muerto por hipotermia, a 50 centímetros del piso. ¿Saben, mis amados? Fe es un salto al vacío. Eso es fe. La Biblia dice que vivimos por fe y no por vista. Hay muchos cristianos que quieren ver para creer, y ni aún Tomás, que fue el incrédulo, vivió así porque aprendió. Tenemos que creer para ver. ¿Sabe qué es eso? Confianza. Confiar en Dios. Esperar, creer, tener seguridad de que sin importar la circunstancia, buena, mala o regular, Dios está en control. Dios tiene el control. Tiene el control de tu casa, tiene el control de tu vida. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pónganse sobre sus pies. Pregúntale al Espíritu Santo: Señor, ¿será que soy estaca? ¿Que un día está acá y otro día no está acá? ¿Será que soy poste? ¿Que un día soy muy visible pero el otro día me caigo? ¿O será que soy árbol y me conocen por el fruto que doy? Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos una vez más gracias por la bendición y el privilegio que nos das, Señor. La posibilidad, Padre del cielo, de venir a ti, a tu casa, de estar delante de ti, Señor, y recibir tu palabra. Dile: Señor, yo con mansedumbre, con humildad, te pido, Señor, ayúdame a comprender tu verdad. Y ayúdame a vivir en tu voluntad. Dile, Señor, que no sea solamente una prédica más, un día más, sino que sea un propósito formándose en mí, tu propósito. Que sea tu voluntad obrando en mí, la tuya, Señor. Que seas tú, Señor.
quita mi indiferencia. ¿Sabes cuál es uno de los mayores peligros? La indiferencia, la dureza, la necedad. Siempre habrán circunstancias. Y muchas de esas circunstancias son el fruto de nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones. Pero con todo y eso, ahí está el Señor. Somos amados de Dios. ¿De verdad que lo somos? Dile, Señor, ayúdame a ser permanente en ti, a confiar en ti. Quiero hacerlo, pero para eso necesito disponerme, como dice la Biblia, a comer de Cristo, a alimentarme de Él, a llenarme de la palabra, a vivir en la unidad y el amor, a no permitir que las circunstancias me roben la paz, sino que seas tú, Señor, obrando en todo momento. Muchas, dice la Biblia, son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará el Señor. No pienses que tu circunstancia, por extrema y difícil que realmente sea, es lo peor. Hay algo peor que eso. ¿Tienes cáncer? ¿Tienes problemas familiares terribles? ¿Tienes problemas económicos difíciles? Hay algo peor que eso. Y es morir apartado de la gracia de Dios, porque eso lleva a condenación eterna. Solo recuerda a Lázaro, el que estaba a la puerta de la casa del hombre rico. Una vida terrible, enfermo, pobre, despreciado, sin familia, sin nada, pero creía y confiaba. Y murió en su enfermedad y en su miseria, pero fue llevado al seno de Abraham a disfrutar eternamente la gloria de Dios. Mientras que aquel que tenía tanta riqueza y tanta supuesta bendición, terminó en el infierno deseando que tan solo le pusieran una gota de agua en los labios. Mira, mi amado, lo peor que se puede vivir en esta tierra nunca se comparará con lo que se va a vivir en el infierno. Y lo más sublime y lo más grande que se pueda vivir en esta tierra no se comparará con la gloria que se vivirá en la eternidad con Dios. Por eso Pablo dijo que era imposible dar a entender, dar a conocer lo que él vio en el tercer cielo. Son cosas tan maravillosas que no tiene manera, no tiene forma de expresarse para el ser humano. Padre, yo bendigo a esta tu iglesia, Señor. Te doy gracias por esta bendición, este privilegio, esta oportunidad, Señor, que nos renuevas. Y te pido, Señor, bendice a mis hermanos con paz, entendimiento, sabiduría. Y si está en tu voluntad, Señor, bendícelos con lo material que se requiera. Pero ante todo, que tu bendición sea espiritual. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y de la misma manera, Señor, permite que nuestro corazón se disponga para ofrecerte a ti, conforme a tu palabra, diezmos, ofrendas, primicias. Que podamos, Señor, sembrar en la buena tierra que tú nos has dado.